Muy bien, pues buenas noches en este caso. Quiero saludar a toda la audiencia que seguramente estará viendo este video ya en una grabación. En este momento nos encontramos con el doctor Gustavo Illades, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, actualmente. Vamos a hacerle una entrevista, ya que de parte del CECIL 21, cuyo tema es Crisis en la Literatura, estamos armando un ciclo de entrevistas en donde diferentes personalidades del profesorado de la UAMI nos dirá muchas cosas muy interesantes acerca de el área terminal que cada quien conoce y tendremos pues algunas preguntas dedicadas a la crisis y los temas que ellos manejan. Pues entonces, bienvenido profesor. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, yo encantado y les solicito una vez más por la organización del CECIL. Les deseo muchos años más, así que encantado. Muchísimas gracias, profesor. Pues voy a dar una pequeña semblanza para que aquellas personas que todavía no lo conocen sepan más o menos con qué tipo de personalidad estamos aquí reunidos. Pues bueno, el doctor Gustavo Illades Aguiar es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, tiene maestría y tiene doctorado en Literatura Española también por la UNAM. Ha dado cursos en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad de las Américas, en la Universidad Iberoamericana de Puebla y actualmente en la UAM Iztapalapa. Ha publicado decenas de artículos, también libros y ha recibido diversos premios. Entonces, pues aquí estamos frente a una personalidad completa de la literatura hispanoamericana, española y en realidad pues de muchos temas también sobre la línea de investigación que maneja usted, profesor. Pues bueno, ahora es exactamente ahí en donde quiero centrar el inicio de esta conversación, ¿no? Estamos aquí para hablar sobre crisis en la literatura, pero algo muy específico. La literatura dentro de la técnica de producción, la forma de recepción, algo muy relacionado con lo que usted está investigando y proponiendo, sobre todo en la teoría de la poética de la voz. Sobre esta teoría hay personas quienes ya han podido tener un acercamiento, generalmente dentro de la UAM Iztapalapa, pero para aquellas personas que todavía no conocen, ¿podría usted brevemente contarnos, por favor, en qué consiste, qué es lo que hace, cuál es la importancia que tiene implementarla en el análisis literario? Más o menos para que terminemos de recordar y entender de qué va todo esto. Con todo gusto, Mireya. Todo esto lo están embarcando ustedes con base en la palabra crisis. Ahora te contesto tu pregunta, pero antes permíteme preguntarte a ti, ¿qué están entendiendo por crisis? Ah, claro. Pues nosotros lo estamos entendiendo como un momento de ruptura, como un momento en el que las cosas se detienen y hay un momento en el que se tiene que tomar una decisión. Eso tiene que ver la definición etimológica en griego justamente, que significa eso, tomar decisiones, ¿no? Entonces, sabemos que es un momento en el que existen todas las posibilidades. Existe un pasado y un potencial futuro, pero no sabemos exactamente a dónde ir, ¿no? Algo así es lo que estamos entendiendo. Bien, bueno, sobre esa definición vamos entonces a conversar de esto y aquello. La línea de investigación que yo he generado a lo largo de alrededor de 20 años desembocó ahora en un libro que está en prensa en España, que tiene por título La ecuación voz-escritura. Paréntesis, del Cantar de Mio Cid a El Quijote y el Persíles. Entonces estamos hablando de medio milenio de literatura. Esto se basa en la siguiente idea.
que sería un enfoque antropológico. Las técnicas de producción, transmisión y recepción de los textos están generadas por psicodinámicas. Y tenemos dos psicodinámicas que podemos separar y durante siglos imbricar. La primera sería la psicodinámica oral, periodo por el que pasaron todas las sociedades. Allí nosotros identificamos, en términos de literatura, lo que se conoce como épica y lírica primitivas, que no dejaron huella más que muy secundaria, se tiene alguna noción de su existencia, y dejaron huella precisamente porque se compusieron de memoria y se transmitieron de memoria vía el cuerpo y la voz de los juglares, ¿no? Básicamente. Esta psicodinámica plenamente oral prescinde del todo de la escritura. Nuestro primer texto conocido literario es el Cantar de Miocid. Aquí tenemos una versión ya escrita tardía del siglo XIV, pero se entiende basada en un manuscrito de Abad, el que se conoce en 1907, etc. Y aquí tenemos entonces un momento de encuentro entre otra psicodinámica, que es la de la escritura. Si hablamos de voz, de psicodinámicas orales, vamos a retirar la idea de escritura, aunque la escritura luego pueda fijar esos textos. Cuando aparece la escritura, poco a poco se va generando una nueva psicodinámica que termina por imponerse y expulsar desde la escritura a la voz. Pero para que esto ocurra, según mis investigaciones, se requirieron largos 5 siglos. Bien, este encuentro, diálogo entre psicodinámicas y luego esta exclusión entre psicodinámicas nos plantea 3 etapas, desde mi perspectiva, 3 etapas de la producción literaria. Una, la de, ya lo mencioné, la creación puramente oral. La segunda, escritura creativa destinada a vocalizarse. Y la tercera etapa, escritura creativa destinada a la lectura silenciosa. Entre la primera y la tercera etapa existe lo que llamamos literatura medieval y literatura del siglo de oro. Ese es el gran acervo que yo estudio. En este acervo se combinan ambas psicodinámicas. Al principio, en la época de Miocid, hay mucho más carga oral, y hacia el siglo XVII ya la escritura empieza a ser autónoma, aunque todavía requiere de la voz para la transmisión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos 5 siglos de literatura en donde se incardinan, donde cooperan 2 psicodinámicas, y estos 5 siglos de literatura nos presentan todo un problema. La literatura, lo que llamamos literatura, pasaba por la voz. Es decir, que durante medio milenio la literatura se escuchó, no se leyó. Por lo tanto, esta técnica de recepción, el oído, requería una técnica de transmisión, voz y cuerpo, primero de juglares, luego de lectores profesionales. Al mismo tiempo, ambas técnicas condicionan la producción textual, de tal suerte que, en mayor o menor medida, a lo largo de este periodo, los textos literarios están allí como partituras para decirse en voz alta. En el libro que mencioné, propongo una teoría, una
metodología y un análisis para desentrañar, descodificar los dos tipos de discurso que desde mis investigaciones están superpuestos en 5 siglos de literatura. Hay un discurso que es el que leemos malamente en silencio, porque no fue escrito para la lectura silenciosa. Ese discurso es discurso diegético y mimético, es decir, narrador y personajes. Pero al mismo tiempo y de manera más o menos imperceptible para nosotros hoy, hay un segundo discurso superpuesto, al que llamo discurso performativo, que contiene instrucciones para transmitir vocal y gestualmente los textos. Sí. De tal suerte que estamos leyendo, desde mi perspectiva, estamos leyendo mal la literatura antigua. Me refiero con literatura antigua a ese arco que separa el Mediterráneo hasta el siglo XVII. Todo eso lo leemos como si fuera escrito para nosotros, es decir, para lectores silenciosos. Le quitamos su poder de acontecer colectivamente en audiencias en donde las personas coexisten y donde sea el juglar o sea el lector que vocaliza, hace del texto una presencia viva. Todo esto queda, digamos, eliminado, ignorado por estas lecturas silenciosas que hacemos hoy. Lo cual, a su vez, repercute en los criterios editoriales. Las ediciones modernas de textos antiguos son, luego explico un poco el término, escritocéntricas. Es decir, parten, aunque no sean conscientes de ello, del supuesto de que estos textos se leían en silencio. Con lo cual, muchas veces estropean el discurso performativo. Hay muchos ejemplos que se pueden poner al respecto, ¿no? La otra consecuencia sería la historia de la literatura, que actualmente, hasta hoy en día, se basa en dos criterios, en épocas y en géneros literarios. En mi opinión, debería esto primero enmarcarse dentro de las psicodinámicas a partir de las cuales se generan esos géneros literarios. Suntor, con toda razón, decía el gran medievalista francés que hasta el siglo XV lo que nosotros conocemos como división de géneros o peculiaridades genéricas, en su momento no era así. Lo que diferenciaba un tipo de discurso de otro era su forma de transmisión, ¿sí? no la producción. Eso a grandes rasgos. Si no quieres comentar algo sobre esto, pues no esté claro que velocidad adelante. Claro, sí, no, muchísimas gracias, profesor. Creo que con esto podemos bien, ya sea repasar o conocer un poco de lo que a lo que usted le ha dedicado ya tantos años. Mencionó varias palabras, ¿no? Escritocentrismo, justamente era algo que pues estuvo aquí, bueno, las personas que estamos armando el CECIL, ya tenemos un poco de acercamiento con esto, ¿no? Es justo, está esa palabra en el título. Y usted mencionaba cómo puede haber esta diferenciación, que casi lo pienso como si fuera quitarle la esencia, ¿no? Quitarle el espíritu, digamos, con el que nacen esos textos de aquel tiempo, ¿no? En los siglos que usted ya nos mencionó. Entonces, esto nos lleva a esta pregunta que usted, dentro de toda esta exposición, creo que ya dejó ver muy claramente cómo es, claramente estamos en medio de un momento de muchos cambios y ya nos explicó que además abarca demasiados siglos y demasiados ámbitos, ¿no? ¿De qué tipo podría decir usted, profesor, que pueden darse
esta crisis, ya que, bueno, sí, es nuestro tema central, crisis entendido como el momento de cambio, de ruptura, ¿no? ¿De qué tipo puede ser hacia los lectores? Usted nos dijo profesionales, bueno, aquí igual me detengo en lo de lectores profesionales, es como esa, la forma en que nosotros podríamos entender hoy probablemente a los fotógrafos, ¿no? Hoy en día ya no hay fotógrafos, bueno, sí, los habrá en sus ámbitos, pero bueno, la accesibilidad a una cámara es muy, muy sencillo, ¿no? Encontrar una cámara en un celular está al alcance de todo el mundo y cualquiera puede usarlo. En su momento fue lo que sucedió, ¿no? Con el libro. Entonces, preguntarle eso, ¿cómo es este tipo de crisis? ¿Hay evidencia de que esto haya sucedido para los lectores profesionales? ¿O a quién se dirige la crisis? ¿Usted cree que hay algún sector de la sociedad que lo haya resentido más? ¿El público que en ese momento era oyente? ¿La imprenta? ¿Los mismos escritores? ¿La literatura como tal? ¿Qué podría decirnos sobre esto? Esa es una pregunta de hondo calado. La crisis aquí, la ruptura, se da cuando lo que llamamos literatura expulsa la voz. Es decir, cuando ya no la necesita para eh, la transmisión literaria. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la escritura se vuelve autosuficiente y en esa misma medida se vacía de discurso performativo, es decir, de instrucciones para decirse así, decirse asado. Ocurre entonces, pero ¿por qué ocurre? Por la generalización de la imprenta. La imprenta multiplicó de manera súbita el número de lectores y privatizó la lectura. Un manuscrito tiene que ser leído, en general es caro, bromoso, ¿no? Se lee públicamente. El libro es mucho más barato y poco a poco compro yo el libro, para eso sí me alcanza, y lo puedo leer cuando quiero. Esto implicó privatización del acto de leer. El problema está en que, ¿cómo lo leo si no soy lector profesional? Claro. Soy alfabeto, pero no lector profesional. Allí está la crisis. Entonces, la genera la multiplicación de los textos ya en versión tipográfica, impresa. Eso es lo que la hace posible. Hasta llegar a la lectura silenciosa. Allí tenemos la solución de la ruptura. Hay un nuevo tipo de producción, transmisión y recepción textual. ¿Quiénes la resienten más? Yo creo que la resienten más los receptores. Pienso que los escritores no se dieron tanto cuenta. Hay escritores como Lope o Quevedo, Cervantes, que tematizan esto, la misma Sor Juana, ¿no? Sin duda, quizá la que más. Pero siguieron escribiendo, mira, hago un paréntesis, una psicodinámica no la podemos ver desde fuera, formamos parte de ella. Pues no me imagino escritores que estuvieran pensando que están escribiendo para la transmisión vocalizada o que ya están escribiendo para una transmisión, para una recepción solo ocular. Sí. Somos parte, estamos dentro de la psicodinámica, no somos del todo conscientes. Las nuevas psicodinámicas que se quedarán hoy no las podemos ver desde fuera, las estamos viviendo desde adentro. Quienes más se habrían resentido de esto no son los escritores que siguieron haciendo más o menos su trabajo. Los transmisores la resintieron en la medida que entre más se propagó la imprenta, pues perdieron su trabajo, ¿no? El lector público empezó a desaparecer, como el juglar en el siglo XIV, el lector público a lo largo del XVI y sobre todo a partir del XVII. En ese sentido lo resintieron. Pero quien, puedo decir yo, padeció la crisis fue el receptor. Porque de repente tienes el libro
lo lees y cómo lo lees, en voz alta. Pero Claro. ¿qué sucede? Que se combinan dos psicodinámicas. Por un lado, eres experto o experta oyente. Y de repente ahora tienes que leer, ¿y para quién? Para ti mismo, para ti mismo. Entonces tienes que hacer los dos trabajos a la vez. Leer en voz alta para que alguien no escuche, y quien escucha eres tú mismo. Esto generó, a lo largo del siglo XVI, según mis investigaciones, un periodo, podríamos decir, traumático, que pasó de la lectura en voz alta a la lectura susurrante, privada, y luego a la lectura silenciosa. Este proceso traumático, lo digo así, duró un siglo más o menos. ¿Y quién lo registra con mayor agudeza? Cervantes en el Quijote. En el capítulo 1 de la primera parte nos plantea a un lector ávido de novelas de caballerías, pero ese es un lector que está, digamos, entrañando esta crisis. Es el único lector de toda la novela, que hay muchos, y hay muchas maneras de leer. A Cervantes le preocupaba el tema, por supuesto. Es el único lector que lee a solas, en toda la obra. Sí, sí, Es sí. el único lector que verdaderamente privatiza la lectura. Y hay indicios más o menos difusos de cómo leía. Tengo algunas publicaciones sobre la hipótesis de que Don Quijote, bueno, no Don Quijote, el Hidalgo Manchego, luego será Don Quijote, es Hidalgo Manchego, esa triple Q, ese hombre con nombre indeciso, que si Quijada, Quesada, Quijana. Este personaje, adicto a las novelas de caballerías, pareciera que enloquece por lo que lee, lo cual es importante. Es decir, fantasías que el mundo algunas veces toma por historia cierta y verdadera. En mis investigaciones lo que me encuentro es que enloquece sí por lo que lee, las novelas inverosímiles de los libros de caballerías, pero la manera en que las lee, y las lee como leían la Biblia en el siglo VI los monjes benedictinos. Establece un tipo de comunicación con el texto que no es propio del lector silencioso después, y tampoco era propio de los oyentes en una lectura o en una declamación colectiva. De tal suerte que ya en el primer capítulo, la gran novela escrita en castellano, plantea la relación entre locura y lectura. Aquí está la manifestación de la crisis, que se va luego a solucionar, a resolver en el advenimiento del lector silencioso. Entonces fueron los receptores los que tuvieron que habilitarse como transmisores, y mientras no llegaron a la lectura silenciosa, que es analítica, pues la pasaron con gran dificultad, ¿no? Fue un momento de mucho cambio. Yo creo que esto se liga, por ejemplo, a lo que nos sucede cuando aprendemos a leer y escribir. Sí. Más o menos a los 6, 7 años, ¿no? Este paso de aprender a leer en voz alta, luego nos vamos soltando, leemos en voz baja, y luego por fin leemos en silencio. Es un periodo crítico. Nos lleva un año actualmente. En su momento llevó 100 años, más o menos, por hacer un símil, ¿no? Entonces, sí, hubo consecuencias enormes, ¿no? Sobre esto. Claro, y yo creo que esas consecuencias no solamente se quedaron en el libro, en las letras como tal, ni siquiera en la literatura nada más, ¿no? Creo que esa crisis tuvo consecuencias incluso en la comunicación humana. Ahora lo pienso porque usted nos acaba de decir cómo esta crisis le pega más a este lector profesional, porque había un lector profesional, pero recordemos que también había un oyente profesional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Ahí la crisis me parece que es de otro tipo, ¿no, profesor? Bueno, tiene que
el lector profesional, bueno, creo que más o menos ya lo apunté, el lector profesional desaparece porque ya no tiene fuente de trabajo. La crisis del oyente es que tiene que convertirse al mismo tiempo en vocalizador. Y luego, yo no sé si lograrían los individuos, seguramente sí, los López, los Quevedo, ¿no? Pero sí, un buen número de lectores lograría en su vida hacer estos 3 pasos, ¿no? Leo para mí mismo en voz alta, luego susurro y luego me suelto a leer en silencio. Puede ser. Ahí está la crisis. Entonces dejo de oír. Era experto en oír y ahora ya no termino no oyendo. Entonces, esto al mismo tiempo va permeando el proceso de producción, de tal suerte que los escritores que solían escribir en voz alta también empiezan a escribir en silencio y a escribir de manera diferente. Van, sin saberlo, vaciando su discurso de texto performativo. Y eso cambia la escritura, porque cuando surge el lector ya plenamente silencioso, la escritura lo está habilitando para eso. Es lo que Walter Ong llama el escritocentrismo. ¿En qué consiste? Consiste en la anulación y la exclusión de la voz, 1. 2. En la tendencia a hacer de las palabras conceptos. Y 3. Por eso es escritocentrismo. A que en el texto literario o en otros textos escritos las palabras se expliquen por sí mismas a través de palabras. El contexto existencial ya no interviene, que es altamente significativo para una transmisión en voz alta de un texto. El escritocentrismo es ese largo viaje que se inicia y se empieza a generalizar en el siglo XVIII hasta hoy en día, que empieza a haber, según mi opinión, una nueva crisis. Este escritocentrismo hace, por ejemplo, que las coordenadas espaciotemporales del mundo intratextual literario sean mucho más veloces, sean simultáneas. Se aleja mucho el autor de los lectores. Escribe para personas que no sabe quiénes son. Hoy en día puedes escribir y si tiene éxito tu novela, se traduce a lenguas que ni siquiera sabes hablar. Entonces tienes que explicar absolutamente todo lo que dices para que el mismo texto sea perfectamente comprensible para un lector perfectamente ajeno. Este largo viaje del escritocentrismo es el que explica, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que la literatura desde el siglo XIX al XXI sea altamente descriptiva. Claro, sí. Con abandono de la importancia de lo narrativo y de los diálogos, se vuelve obsesivamente descriptiva, es decir, una explicación dentro del propio texto de todo su mundo, ¿no? Y se vuelve también una escritura más reflexiva y por lo tanto más demandante de la atención del receptor, de los lectores. Los textos antiguos dirigidos al oído movilizaban las emociones de los receptores. El texto escritocéntrico moviliza su hermenéutica, su capacidad de interpretación, apela a ella, por lo tanto es bastante más abstracto, más conceptual, más complejo, y esas operaciones hermenéuticas solo se pueden hacer en silencio. Creo que es la imprenta la que genera el escritocentrismo. Y es esa trayectoria la que a su vez genera lo que llamamos el individualismo propio de la modernidad. Más que el capitalismo así en general, ese individualismo proviene del impulso de la imprenta y luego de la autonomía de la escritura y por lo tanto de la recepción solo ocular que es posible a través de una recepción aislada, privada, ensimismada, inteligente, analítica, ¿no? Más o menos.
Claro, sí. Lo pienso también, profesor. Esto último que acaba de decir, probablemente también fue una crisis. Usted mencionó la imprenta, ¿no? Tal vez ya viendo con otros ojos el invento de Gutenberg, pues no es, no sé, tipógrafos, pintores, esta gente que encuadernaba, ¿no? También significó este tipo de crisis para ellos, ¿no? Sin duda. Hoy en día pues ya no lo podemos ver muy, muy de cerca, probablemente en otros ámbitos, me parece. Eh, Creo que igual sigue habiendo gente que hace tipografías, pero el problema de hoy es en dónde la pone, ¿no? Como es muy improbable que les encarguen algún manuscrito o algo así a estas personas que pues se dedican a eso, Claro, claro. como sus amigos. Sin duda, eso implica todo el circuito, ¿verdad? Exacto. Todo el circuito literario, ¿no? Y todos sus Ajá. momentos. Sí, Así sí, sí, sí. que, pues creo que podemos ser empáticos con la crisis del siglo XVI, ahora con con las redes sociales. Estamos en el nacimiento de otra psicodinámica. Exacto, sí, Bien, hablábamos de que podríamos ser empáticos con la crisis entre psicodinámicas orales y escriturales, estoy ubicando el siglo XVI, ahora en el XXI, eh, con el advenimiento de una nueva psicodinámica, creo yo, que es lo que se está jugando, uh, y que va a afectar, sin duda, afectar, no digo en un sentido negativo, las técnicas de producción, de transmisión y de recepción textuales. No sabemos cómo. Hay elementos, ¿no?, para empezar a ver esto. Y repito, como es una psicodinámica, nos envuelve, entonces no podemos tener gran objetividad, no podemos ver las cosas a distancia, estamos dentro de esa esfera, ¿no? Lo que podemos ver hacia el pasado en este periodo, la escritura que se vocaliza, la escritura que se lee en silencio, pues es recoger, basta leer el texto, entonces tiene discurso performativo, y en qué medida lo tiene, más o menos vas ubicando por la época. Ahora, sin embargo, las cosas son diferentes, ¿no? claro, exactamente. Y con esto me adelanto una vez a esta pregunta que pues viene asomándose con lo que usted nos acaba de comentar. Parece que incluso, o sea, todo el siglo XXI, pero especialmente en la pandemia, no tuvimos mucho tiempo ni mucha oportunidad de pensar acerca de cuál era la psicodinámica dentro de la cual estamos inmersos, ¿no? Fue un cambio demasiado abrupto y parece que, pues, incluso esta entrevista está dentro de una psicodinámica que, exacto, no nos hubiéramos pensado en otro tiempo y que también, por supuesto, determina mucho de la comunicación, los turnos de habla, que se escucha, problemas técnicos, ¿no? Varias cosas que de otra forma no se tendrían en cuenta. Entonces, aquí, pues ya pensando, además de esa ruptura entre lo oral, lo escrito, el texto silencioso, el texto para vocalizarse. Esto, pues, ¿cómo podría ser la repercusión en la vida cotidiana de seguir tajantemente esta división entre que sí hay una oralidad, que no se habla ni se lleva bien con la escritura, ¿no? ¿Cómo podría cambiar algo en la forma que tenemos de comunicarnos diariamente? Usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? Ahora, pues las redes sociales como tal, ¿qué hace diferente que tengamos más atención en mensajes silenciosos de WhatsApp, por ejemplo, en mensajes silenciosos de correo electrónico o mensajes de voz? Ahí está bastante, pues dividido, ¿no? Pues sí, ambas psicodinámicas. No sé cómo lo vean ahorita, pues generaciones más jóvenes que a veces, pues ya lo he visto, como a veces sienten que de verdad hay una división y ahora con el rostro, ¿no? Ahora en Zoom. O sea, a veces es como suficiente nada más tener la voz o nada más escribir
parece que se ha separado, ¿no? Entonces, de por sí ya era una crisis, tener oralidad, escritura, el texto silencioso, vocalización y esto, pero ahora durante la pandemia me parece que se fue totalmente esa crisis, se puso en crisis, la crisis misma, ¿no? ¿Cuáles cree que entonces podrían ser algunas repercusiones para nuestra comunicación de la vida cotidiana? Es una pregunta muy difícil de poder contestar. Si la primera crisis fue de la voz frente a la escritura, de tal suerte que toda, por ejemplo, la literatura del siglo XX, la hispanoamericana, yo diría mundial, pero hablemos de la hispanoamericana, la española, eh, pues no pasa por la voz, incluso la poesía tiende a ser muy conceptuosa, ¿no? Si tomamos la mayor parte de la narrativa está destinada a la lectura silenciosa, aunque los autores no lo sepan. Hay casos especiales, como el de Rulfo, que tú conoces bien, en donde sucede otra cosa, pero esto es una excepción, ¿no? Recupera psicodinámicas orales. En general no es así, es la escritura. Entonces, también en la poesía, aunque la poesía está más orientada a las sonoridades y el ritmo, tiende también a ser conceptuosa, ¿no? A generar una comprensión hermenéutica. No sé, Alejandra Pizarro, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros. Tomo el caso de Jorge Cuesta, hablando de la primera mitad del siglo XX, en ese maravilloso largo poema Canto a un Dios mineral, tenemos los valores de la sonoridad poética y la necesidad de vocalizarlo, pero al mismo tiempo el poema nos exige, para entenderlo cabalmente, una lectura silenciosa. Entonces, son resabios de una crisis anterior. Esto es el paso de la voz a la escritura. De lo que estamos hablando ahora, y hacia allá es donde va tu pregunta, es de una nueva crisis. ¿Qué es lo que se pone en crisis y quién se pone en crisis? Ahí está el problema, ¿no? Para mí la crisis es ya no de la voz frente a la escritura autónoma, autosuficiente. Es la crisis del escritocentrismo. Eso es lo que está en crisis. Si tomas, por ejemplo, empezamos con los correos electrónicos, tienden a ser fragmentarios, rápidos, por decirlo así, abuela pluma o abuela teclado, ¿no? En Estados Unidos, donde ahí hace un tiempo viviendo, en el mundo académico es prestigiante escribir correos electrónicos con incorrecciones, lo cual demuestra lo ocupado que estás, ¿sí? Y lo bajo del género. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, el correo electrónico académicamente se maneja más o menos así. En el caso, por ejemplo, no sé, de WhatsApp, el WhatsApp es fragmentario y hay una combinación de escrito e imagen. Tienes un texto breve, fragmentario, muy parcial, y para compensar su falta de significación, utilizas una imagen, son los emoticones, te apoyas en la iconografía, o utilizas lo que yo llamaría un nano video, nano video, que es un sticker. Tienes que apoyarte en eso y eso genera nuevas relaciones entre imagen y escritura. Entonces va perdiendo el escritocentrismo su centrismo en favor de lo que yo llamaría, a falta para mí de otra palabra, el virtualcentrismo. Es allí donde pareciera que estamos entrando, ¿no? Claro. Ahora bien, las redes sociales son las promotoras, o sea, el cambio de técnica, así como la imprenta causó la crisis de la voz, ahora son las redes sociales las que están generando la crisis de la escritura plena.
Estos son, por ejemplo, casos, ¿no? En las redes sociales, ¿cómo decirlo? Se queda abolido cuando las usas y se usan mucho, tu espacio y tu tiempo concreto. Y entras a espacios y tiempos virtuales simultáneos y en cascada. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo no tengo idea. Estamos en un momento interesantísimo, ¿no? ¿Cómo va a repercutir eso en lo que llamamos literatura o la va a cambiar de cuadro? Tampoco tengo idea. Lo que podemos ver es ciertos usos que hoy se están generalizando. Por ejemplo, hay un máximo de información desde Facebook y tal, WhatsApp, etcétera. Hay un máximo de información anecdótica, información que caduca. ¿Tú cómo ves eso? Comunicación en el sentido de interactuación entre sujetos más o menos plena, que el mundo de la voz te la daba completa, luego pasó al intelecto. Ahora estamos en lo virtual abstrayéndonos de lo real, concreto e inmediato. Por ejemplo, parece que no es bien visto hoy encontrarse la gente en la vida real, sino hay que encontrarse a través de las redes para poder establecer una relación. Tienes en una banca pública a dos personas que están en un lugar público, en una banca, en un jardín, y cada uno metido en su dispositivo. Entonces, físicamente están compartiendo un mismo lugar, una misma situación, un mismo momento, pero no tienen ningún tipo de interactuación y a veces incluso hasta se ignoran de manera deliberada. Lo importante es lo que sucede dentro del dispositivo en el mundo virtual. Es allí donde necesariamente se fragua una nueva psicodinámica. ¿Cuál es? Ya veremos, el tiempo dirá, ¿no? Pero son ustedes quienes, como usuarios de redes sociales más, digamos, más duchos, más duchas, más entrenados, más entusiastas, podrían hacerse estas preguntas, ¿no crees? Sí. Se ha intentado hacer literatura en Twitter, ¿no? En Twitter. Ajá. Cristina Rivera Garza practicó, ¿no?, el texto literario en Twitter y fue interesante lo que hizo. Pero bueno, ya pasó ese momento. O sea, creo que es una convivencia de voz, de escritura en mucho menor medida y imagen fija o imagen video. Sí. Y muy difícil saber qué va a pasar, ¿no?